necesitan 34, una mayoría especial. Si están presentes todos, no creo que llegue el oficialismo a juntarlos. Pero bueno, siempre hubo voluntades que cambiaron su opinión a último momento. Pero ya hicieron conferencia porque fueron de prensa. Convencidos. Ya hicieron conferencia de prensa. Pero ayer hicieron conferencia de prensa la gente de Cambiemos, la gente del justicialismo antes. Ya anticiparon todos que no... Eso para mí no significa mucho, con todos los antecedentes que tenemos en la historia local, doméstica y nacional, Juan Manuel. ¿Hicieron conferencia de prensa? Está muy bien, me parece que lo correcto es que respeten sus exposiciones, sus visiones, sus posturas, pero también vos sabés que ustedes saben que hay dirigentes que son susceptibles a los cambios de último momento. ¿Vos decís? De último momento. Tenés el cuellito de la camisa de aquel lado levantado. No, del otro. ¿Este? Ese. Ah, listo. Ahí está. No te entendía. Me hacías así. No tengo nada, Juan Manuel. Te hacía seña para que no... Susceptibles a los cambios. Me gusta mucho la seña del... A los cambios, la costumbre, a los cambios de último momento. Pero vos decís... Susceptibles a los cambios de último momento. No. Imposible. Le van a hacer bullying, todo. Le van a decir, pero si ayer hiciste una conferencia de prensa y dijiste que no. Está muy de moda esto de hacer bullying. ¿Quién le va a hacer bullying? Claro. Es verdad, tenés razón. Nosotros le vamos a hacer bullying. Nosotros. Somos tres salames. Nosotros somos tres nene para los otros tipos que están discutiendo una cosa gorda. Yo hasta último momento pero chicos, hicieron conferencia de prensa, todos ya dijeron, bueno, no importa. Tienen razón. La verdad pues hay que ver. Vamos a esperar. Igual me parece que están faltando muchos números. Es el último intente de Miguel Lichtchi. El último no, porque... ¿Por qué decís eso? ¿Por qué no? ¿Qué va a hacer? ¿Va a mandar el año que viene, por lo menos, nuevamente el proyecto de legislatura? ¿Va a pedir, que la Comisión de Educación lo destrabe? ¿Qué va a hacer? ¿Va a esperar? Si el proyecto se discute sobre tablas y se aprueba, sigue su recorrido. Si el proyecto se aprueba sobre tablas y sale la negativa, no tenés posibilidad de discusión hasta el próximo año. Si el proyecto no se discute sobre tablas, tenés una posibilidad absolutamente finita y escasísima de que se pueda discutir el asunto en lo que queda del año. La otra situación es que se apruebe mañana con mayoría grabada o mayoría especial el texto del Ejecutivo, y se ponga una cláusula, el convencional ponga una cláusula transitoria respecto a la reelección del gobernador. Pero eso lo tiene que hacer... Hay plan A, B, C, D. Pero es la última... Si esto ya directamente no se vota, ya está. Ya está. Eso es lo que digo, es el último intento de gobernador de decir avancemos para ver si llegamos a la reforma mientras yo soy gobernador. Sí, supongamos que la situación coyuntural cambia en el 2019, el peronismo acaba de decir, el radicalismo y Cambiemos, que sería una buena oportunidad para reformarla sin la cláusula de la reelección. Yo quiero decir dos cosas al respecto. Y por lo tanto, ¿por qué debería decir que no hay una posibilidad antes que termine Lichtchi su mandato? Por un lado, la situación del tratamiento sobre tablas, que es una opinión personal obviamente, y para una reforma constitucional no es la ideal. No es la ideal. Tendría que haber negociado políticamente, porque las comisiones son fundamentales, porque uno escucha la palabra de profesionales, de distintos sectores de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vos venís reuniendo los dirigentes políticos del 2017. Vos seguís el proceso completo, la película completa. Bueno, pero estuvo 3 semanas en la Comisión de Educación. No salió dentro de 3 semanas y te enojás y la mandás sobre tabla. Más allá que esté bien, sea oportuno o inoportuno, vos tenés el 2016... a un tipo puesto, pagado por el Estado santafesino, que se llama Oscar Blando, hablando con los presidentes de los partidos políticos para lograr un consenso. Bueno, eso pasó desde el 2016. Fracasó. Pasaron 2 años. No sé si fracasó, porque todos decían, queremos hacerlo, somos reformistas y bla, bla, bla. Así llegamos a la situación que se llegó ahora. Ahora bien. La discusión en comisiones, frenada en la Comisión de Educación. Para mí es legítima la posición del gobernador Lichtchi de todo o nada. De la discusión de todo o nada. Ese era el segundo punto. Déjame decirlo para que no quede renga la observación.
Por otra parte, es absolutamente legítimo también querer ser. ¿Por qué no? ¿Cuál es tanto el miedo, el susto de que Miguel Lichtch no sea... o que se excluya? Hay que preguntarle al ¿Cuál peronismo. es el problema? Y de todas formas me preguntarle al pregunto esto peronismo, también. o a Cambiemos. Me pregunto esto también, no se lo pregunté al legislador de Cambiemos. Si además quienes van a definir si Lichtch entra o no en la cláusula de reelección van a ser los convencionales. ¿Por qué no habilitan que lo discutan los que lo tienen que discutir? No es una decisión de la legislatura el decir Lichtch sí, Lichtch no. Es una decisión de los convencionales constituyentes que son los que van a tener que definir. No sean lindos. Pero escuchame lo que estoy diciendo. Técnicamente A ver, es así, a ver qué habla claro. Gregorio Badeni, nuestro Gregorio, nuestro Sapsay. A ver, te escuchamos, Sapsay. A ver, vamos, a ver, contanos. Técnicamente, ¿verdad? Están dando una discusión que la tienen que dar los convencionales. Que habiliten la discusión. todo es válido. Y que vayan los convencionales a debatir si Lichtch sí, Lichtch no. ¿Por qué tienen que habilitar la discusión? ¿Y por qué el Porque ellos convencional dicen es que eso? no lo hacen porque es una cuestión que busca simplemente la reelección. Y bueno, que la habiliten y que lo Chicos, debatan a los ver, convencionales. Para hacer una reforma constitucional, vos necesitas de un consenso súper amplio que así mismo se impone. Es así, digamos. Necesitas un consenso de la gran mayoría de las fuerzas políticas. ¿Y por qué no está el consenso? Porque no hay consenso. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque no se logró el consenso. ¿Cómo ¿Qué va a sé ser? yo? Perdón. ¿Qué A sé ver, yo? ¿Qué sé yo? A ver, ¿Qué sé yo? a ver, Pero ¿por por qué no hay? A favor, ver, ¿por qué no hay? necesitamos Perdón, argumentos, perdón, Juan Manuel. Sé serio. ¿Por qué no hay consenso? Te lo estamos preguntando vos y decís, usted ¿qué por sé qué- yo? usted- Preguntale a Luis ¿Usted- Robeo por por qué qué no hay creen que consenso. no hay consenso? Son todos reformistas, el peronismo ¿por qué ustedes reformista, creen que no está hay consenso? está de acuerdo con todos los institutos que se van a crear. Ahora, no es el momento. Bueno, ¿Por qué tampoco fue el 2017 y tampoco será el 2019. Pregunto de nuevo. No quieren que sea reelecto Miguel Lichtch y pongan cláusula transitoria, que no sea reelecto con la Constitución cuando se jure por la Constitución nueva y punto. Será Chicos, ¿por qué otro el ustedes creen- candidato. ¿Ustedes por qué creen que no hay consenso? ¿Cuál es el motivo que ustedes creen? Por lo que acaba de decir Porque no quieren que haya reelección. Porque no quieren que Miguel Lichtch sea el candidato. No del quieren que socialismo. Lichtch tenga la oportunidad de ser supuesto, candidato. Por supuesto. ¿Sí? Y vos también pensás eso. Yo pienso que... Eso que estás diciendo. Yo estoy de acuerdo con la reforma de la Constitución. Pero pensás que no quieren darle la reforma porque, Pero, perdón, porque le tienen vuelvo a temor preguntar, a Miguel Lichtch. ¿por qué vos crees que no se Sí. dio el consenso si lo anunció la primera apuesta de sesión legislativa? Porque creo si que la puso única una persona, voluntad, porque si la se- única voluntad que tiene Lichtch de llevar adelante la reforma de la Constitución es ser reelecto. Y por eso no hay consenso. Claro. Y que están todos en la cabeza de Lichtch, digamos. Pero perdón. No. ¿Y sabés qué? De última, Sí. Porque Lichtch tendría que haber alguien dicho... dijo una vez, armen un discúlpame, partido y van en las elecciones. ¿Sabés qué tendría que haber dicho Lichtch? Armen una lista de convencionales, saquen la mayoría de los ¿Qué lista de votos. convencionales si todavía no hay reforma? Bueno, habilitándola, pero vos estás saquen la lista de dando- convencionales, pero pará, vayan pero- a debatir pero y estás digan, dando un bueno, paso sí, de- habilitamos los Sí. convencionales, Bueno, habilitamos la reelección, pero Perfecto. excluimos al gobernador. Ahora, lo pueden hacer. ahora le avisamos que porque vos tenés ganas tienen que hacer eso. ¿Por qué? No digo porque Bueno, son- entonces ¿Qué vamos, tiene que discutir vamos con eso? lo mismo. ¿Qué tendría que haber hecho Lichtch para conseguir el consenso? Vos disculpame, ¿Pero los qué tendría que haber legisladores hecho tienen que Lichtch? habilitar o no. No, habilitarlo. La discusión lo dan los convencionales, son los convencionales los que van a... Y de última, supuesto. cada partido presentará su lista de Por convencionales. supuesto, pero cada asamblea cuando Armen una lista de convencionales, cuando- ganen las elecciones y impongan dentro de sus números, en el juego de la democracia, sus posturas. Pero habiliten la discusión. Pero pará. Los legisladores son los que tienen que habilitar si va a haber o no va a haber. No los convencionales, los legisladores son los que tienen que habilitar. No los convencionales lo que acabo de constituyentes. decir. Después los convencionales constituyentes Pero perdón. hacen lo que quieren con eso. ¿Es lo que acabo de decir o no? Perfecto. ¿Hay consenso político para hacerlo? Evidentemente no. No, y listo, chao, Y volvemos a lo del A inicio. su Mi casa. pregunta fue, ¿por qué no hay consenso político? Porque Lichtch... Vos me dijiste, porque- qué sé yo. ¿Qué opinan los...? Pero no, ¿qué No hay opinan? consenso político porque... Porque creen que... Porque Sí, porque- todos están convencidos. Porque ¿no? Lichtch La fuerza mide bien. opositora... Porque Lichtch mide bien. Correcto. Y porque no quieren que Lichtch sea reelecto. Correcto. Punto. A nadie le importa la constitución del fondo. Correcto. Igual Entonces- que... ¿Y por qué Lichtch quiere la reforma de la Y yo Constitución? no dije que no. Pues porque quiere ser reelecto. Bueno, De hecho, te marqué al Si a principio Lichtch le importa el más, proceso perdón, dado insisto con sobre algo. tablas, no me parece que si sea a Lichtch le correcto. importa más la reforma constitucional que su reelección, lo que tendría que haber hecho Lichtch, y hubiese conseguido consenso, me parece muy rápido, es decir, no, miren, yo juré por una constitución Ya lo dijo, que no habilita la reelección. Ya lo dijo, Juan, eso, lo vive diciendo. entonces que la ponga la reforma cláusula constitucional transitoria. rige una nueva constitución y el gobernador va a tener una anterior. Digamos, eso no Después, es así. Ya lo dijo, después eso- ya lo después dijo, eso- ya lo dijo. No te pongas- es que no ya te lo pongas dijo. nervioso. Es que ya lo dijo. Sí, Estás hablando sin un dato. No, ¿A vos que te gustan los ¿cuál es datos? el dato? Estás hablando sin un dato. ¿Cuál es el dato? Ya lo dijo.
aprueben, aprueben el proyecto. Sí. Llamen a la asamblea de convencionales, constituyentes, y pongan la cláusula transitoria. O sea, a mí me parece que este gobernador Sí. no puede ser candidato me parece muy bien. en la constitución que se va a jurar. A mí me parece muy bien, me parece muy bien. A mí me parece yo se los vengo diciendo desde hace un montón, al margen de lo que opinen los legisladores y las mezquindades políticas que haya alrededor de la reforma constitucional, si realmente hay un momento en el cual no hay, para mi entender, y se los vengo diciendo desde siempre, ningún plafón social, político y demás para discutir la reforma de la Constitución es este. Nadie en Santa Fe, nadie en la calle está hablando de reforma constitucional. Estamos totalmente... Nadie estamos de acuerdo, tema, pero los dirigentes pero déjame sí. que termine de decir Es que esto. los dirigentes sí. Y además de eso, yo creo que toda la dirigencia política de Santa Fe, el oficialismo y la oposición tendrían que estar 100% dedicados su tiempo, su energía a ver cómo hacen para darle una mano a los santafesinos en paliar este momento de crisis que estamos viviendo, no en estar especulando con la reforma de la Constitución. Me parece que no es de ninguna manera el momento para hacerla, de ninguna manera, de ninguna manera, sobre todo pensando todos, de todos los partidos políticos, el oficialismo de acá, la oposición y demás, todos, absolutamente todos saben que el peor momento de la crisis económica que estamos viviendo va a ser en noviembre, diciembre, enero, todos saben eso. Y ese es el momento en el cual tendrían que estar, si sale la reforma, tienen que estar sentados los convencionales constituyentes tratando la reforma constitucional con el país en su peor momento de décadas económico. Me parece un absurdo. A mí esto es mi opinión mía, no de los legisladores, mía. Me parece un absurdo que estén sentados planteando esa situación y viendo si le dan, no le dan la reelección, se acomoda esto. Me parece que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el país. Mi opinión, no creo que sea la opinión de muchos, pero bueno, mía. Después de la exposición sobre el deber ser que hiciste, que yo en parte comparto. ¿Pero no te parece? ¿Qué te estoy diciendo? No, por lo del deber ser, no sé qué está sobre tu planteando. exposición del deber ser, que en parte comparto. Mañana hay un derecho institucional, que es lo que estamos discutiendo acá. Sí, claro. Lo que están haciendo 50 tipos, dando vueltas sobre un asunto en el cual lo podrían resolver sin dar tantas vueltas. El peronismo y el socialismo. El peronismo da más vueltas que el socialismo, porque el propio gobernador acaba de decir: yo me autoexcluyo, o pongan la cláusula transitoria y yo no puedo ser candidato. Digamos, eso ya está zanjado. Ahora, el peronismo y Cambiemos dan vueltas sobre el asunto. Dijeron que no. Pero se dicen reformistas y que no porque pero hace 3 meses, por la reelección. Hace 3 meses organizó una conferencia de prensa el justicialismo, los legisladores dijeron no. Hace una semana lo volvieron a hacer y dijeron no. Hace 2 días los legisladores de Cambiemos dijeron no. Ajá. No sé quién está dando vuelta. El único que tiene voluntad de reformar la Constitución es el gobernador. Mirá, ni sus propios legisladores. Después lo escuché individualmente y te dicen otra cosa. Un dato, los de Cambiemos y los de peronismo. Otro dato curioso que tiene que ver con los tiempos. ¿Ustedes saben en qué periodo sesionó la Convención del 62? Que fue la última reforma de la Constitución. De enero a abril. O sea, todo el receso legislativo. De enero a abril. Ah, en el 62. De enero a abril. Ajá. Digamos, ¿están dispuestos estos legisladores a bancarse, clavar coditos de enero a abril? No creo que sea eso. En definitiva no van a ser estos legisladores, son los convencionales constituyentes. Bueno, pero muchos van a ser actuales legisladores, acuérdense. Sí. Si todo esto sale, mañana no va a haber por otro. Sí, es toda una discusión inicial, pero el gobernador había dicho que él iba a encabezar la lista de candidatos si se reformaba. No, había trascendido, pero no recuerdo que lo haya dicho el gobernador. No. Pero sí había trascendido en algunos lugares que podía llegar a suceder. ¿Por qué preguntas esto? Por lo que dije antes, digamos. El momento que va a estar atravesando el país, el momento de la reforma de la Constitución, tener a los máximos dirigentes políticos de Santa Fe, de todos los partidos, metidos en eso,